Espera un segundo. Entonces, el tema de hoy es espacio vectorial. Según lo que ustedes vieron en teoría, ¿qué se tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial? Eso lo vieron en teoría. ¿Qué se tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial? Se tienen que cumplir ¿cuántos axiomas? 10. Muy bien, 10 axiomas. ¿Vieron un ejemplo de eso? Creo que me dijo la profe que vieron un ejemplo. Sí. De todos modos, ese ejemplo también se encuentra en la parte teórica, en los PDF que se encuentran en el aula virtual. Y además, tienen que presentar, tienen que tener una estructura de esta manera, que sería B, ¿qué seguiría? Más, bueno, acá iría el cuerpo, que sería K, y producto. ¿Está bien? Esa estructura tiene que tener para que lo representemos en un espacio vectorial. ¿Qué sería el primero? Lo que me marca el primero, el B. Sería el conjunto de vectores. ¿Está bien? Y ese B, ¿qué podría ser? Podrían ser vectores. ¿Qué más pueden ser? Por más que nosotros digamos vectores, pero pueden ser matrices. ¿Está bien? ¿Qué más? Polinomios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el conjunto de ese espacio vectorial que pueden ser, esos vectores pueden ser matrices, vectores, polinomios y muchas cosas más. ¿Está bien? ¿Van entendiendo hasta ahora? Sí. Y este K es un campo auxiliar. Acá lo que vamos a ver nosotros, ese campo auxiliar pertenece a los reales. Va a ser el alfa, el beta, el gamma y X escalares más. ¿Por qué? Porque ese campo auxiliar también puede ser número complejo, número imaginario, ¿está bien? Pero nosotros acá en el álgebra que vamos a ver, solamente vamos a ver los reales. Después tenemos la suma y el producto. Son las operaciones que vamos a utilizar y que aparecen dentro de los 10 axiomas. Vamos a poder sumar dos vectores, vamos a hacer el producto de un escalar por un vector. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué vieron con la profe? Vieron subespacio vectorial. ¿Qué sería un subespacio vectorial? Ustedes imagínense, tienen el espacio vectorial B, suma, el campo auxiliar, que serían los reales, y el producto, y me dicen que este espacio vectorial, si es subespacio vectorial, por ejemplo, de R2, R2 sería un vector de dos componentes, suma, reales,
producto. ¿Qué significa que sea un subespacio vectorial? Vamos a hacer, por ejemplo, este sería mi conjunto B. Y para que sea subespacio, este B tiene que incluir al espacio vectorial, R cuadrado, suma, reales, producto. O sea que ese subespacio tiene que estar incluido dentro del espacio vectorial, dentro del conjunto B. Este sería R2. Algo de eso vieron ustedes en teoría. Tienen que leer bastante la teoría porque es un tema más o menos un poquito complicado. Pero para que sea subespacio se tiene que cumplir un teorema. ¿Cuál era el teorema? Eran de las condiciones necesarias y suficientes. Vamos a Eran ver, tres. eran tres. Vamos acá a la parte de la parte de ejercicio. Y vamos a resolver. ¿Qué apartado vieron ustedes del apartado 2 con la profe? Antes de ver el teorema, eran tres. Vamos directamente a resolver. ¿Qué ejercicio del punto 2 con la profe? ¿Vieron algún ejercicio práctico? Creo que uno nada más. ¿Cuál? ¿Recuerdan? Para no No. repetirlo. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el 2A. ¿Qué me dice el 2A? Sea un espacio vectorial B, suma reales producto, determine si los subconjuntos, o sea, estos subconjuntos que me dan, son subespacio vectorial del espacio vectorial. Son subespacios del espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el A. Tenemos un S1, un conjunto que se llama S1, es igual al par ordenado X, Y, que también pertenecen a R2. Eso ustedes lo vieron, R2, que sería el eje X y el eje Y, tal que X es igual a 2Y. Esto que está acá es una condición que a mí me están dando para que sea subespacio vectorial del espacio vectorial. Ya sabemos que el espacio vectorial que vamos a analizar, B, es igual o pertenece a R2. Acá me están diciendo que es igual a R2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a arrancar. Este conjunto, ¿cómo quedaría en la estructura de una cuaterna? Sería R2, ¿estamos de acuerdo? Porque tenemos dos componentes, X y Y. Vamos a poner la operación suma, pertenece a los reales, vamos a poner que pertenece a los reales, y la operación producto. S1, el conjunto S1, para que sea subespacio vectorial de R2, tiene que estar incluido en R2. A ver, veamos un ejemplo. La condición me dicen
que X es 2 veces Y. ¿Cuál par ordenado me cumpliría eso, esa condición? Por ejemplo, que tengamos el par ordenado 2, 1. ¿Lo ven? X es 2 veces Y. Ese era un ejemplo. Y esta componente, esta, esta componente 2, 1 pertenece a R2. ¿Y cuál es la condición? ¿Se cumple esta condición? Sí. A ver, veamos. ¿Cuánto vale X? X vale 2. Es igual a 2 por 1. Y vale 1. Se cumple la condición, ¿no ven? Entonces, 2, 1 pertenece al conjunto S1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para que sea subespacio vectorial, tiene que haber un elemento para que se cumpla que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. O sea que S1 es distinto al vacío. Hay un valor que me cumple esa condición que tenemos de inicio. Bueno, ya saben, para que sea subespacio se tiene que cumplir un teorema. ¿Cuál era el teorema? Vamos a copiar esto en otra hojita. Voy a borrar esto. ¿Cuál era el teorema? Las condiciones necesarias y suficientes. Para que sea subespacio vectorial debo cumplir. Voy a poner debo cumplir 2 puntos. El primero era que el vector nulo pertenezca al conjunto S1. ¿Estamos de acuerdo? El 2 Sí. sería que para todo vector U y para todo vector B perteneciente a S1 se puede realizar esta suma U más B y que esa suma, ese resultado también pertenezca a S1. Eso es lo que me dice la segunda condición. Y la tercera condición, ¿qué sería? Que para todo U perteneciente a S1 y para todo lambda o para todo alfa perteneciente a los reales, vamos a tener que alfa por el vector U, S escalar por el vector U, tiene que pertenecer a S1. Si se cumplen esas tres condiciones, vamos a decir que S1 es subespacio vectorial ¿de qué? De R2. ¿Estamos de acuerdo? Si se cumplen las tres condiciones. Bueno, hay que analizar cada condición. Vamos a poner con otro color y vamos a ir al 1. ¿Cuál sería el vector nulo en R2? ¿Cuál sería el vector nulo en R2? 0. 0, 0. 0, 0, muy bien. Y si fuera en R3, sería 0, 0, 0. Y si era en R4, 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Tanto 0, por ejemplo, acá si tenemos R3, vamos a tener 3 componentes. Si tenemos R4, vamos a tener 4 componentes. Y si tenemos Rn, vamos a tener n componentes. ¿Estamos de acuerdo? Y eso van a ser la cantidad de ceros. Estamos buscando el vector nulo. Entonces, vamos a ver. Vamos a reemplazar ese vector nulo en esta condición. Miren, justo lo borré, pero lo voy a marcar acá. Esta es mi condición, que X es igual a ¿qué? Dicen X es igual a ¿qué? A 2y. A 2Y, muy bien.
Entonces vamos a poner X, el vector nulo vale 0. Va a ser igual a 2 por, y Y vale 0. ¿Se cumple la condición esa cuando reemplazamos el vector nulo? ¿Se cumple esa igualdad? Sí. Me da 0 igual a 0, ¿lo ven? Por lo tanto, la primera condición se está cumpliendo. Y vamos a decir que ese vector nulo pertenece a S1, porque se cumple esta condición que sería de la naturaleza del conjunto S1. Hasta ahora se va cumpliendo la primera condición. Vamos a la segunda condición. Vamos a tener que realizar la suma de dos vectores. Voy a copiar esto acá en otra hoja. Después, si quieren, les mando fotos para que lo tengan. Vamos a hacer ordenado. Voy a borrar todo esto y vamos a la condición 2. Condición 2. Vamos a tener un U que va a tener, por ejemplo, una coordenada x1, y1. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener un vector B que tiene coordenada x2, y2. De acuerdo a la condición del conjunto S1, acá tenemos que tener x1 es igual a 2 veces y1. Es lo que tenemos acá, la condición. Y abajo en el vector B sería x2 es igual a ¿qué? Ustedes me dicen. A 2 veces y2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando con este vector y acá arriba con el vector U. Y estamos reemplazando la condición. ¿Cómo quedaría? Bueno, vamos a realizar la suma de U más B. U más B será igual a ¿qué? ¿Se pueden realizar la suma de esos dos vectores? De U más B. Sí. Y sí, porque tienen la misma cantidad de componentes. Entonces vamos a poner x1, y1 más x2, y2. ¿Cómo se suman los vectores? ¿Ustedes recuerdan? Algo similar que la suma de matrices. Primera componente con primera componente. Segunda componente se va a sumar con la segunda componente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x1 más ¿cuánto? Más x2. Muy bien, más x2, coma, y vamos a poner y1 más y2. La suma de dos vectores me está dando otro vector. Bueno, de acuerdo a esto, de acuerdo a este resultado, miren, a este resultado, lo voy a poner con otro color. De acuerdo a este resultado, vamos a la condición que nos dan acá, que x es igual a 2 veces y. ¿Cuánto valdría ahora acá x? Fíjense, va a ser x1 más x2, va a ser igual a ¿qué? A 2 veces ¿por cuánto? Por y1 más y2. Estamos con este vector, estamos tratando de hacer cumplir esta condición Espera un para ver, segundo. para ver si se verifica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué se puede realizar acá? Propiedad distributiva. ¿Qué me quedaría? Dos X1 más X2 será igual a ¿qué? más 2Y1 y1 más 2y2. más 2Y2. ¿Se cumple esa igualdad?
x1 más x2 es igual. Fíjense, acá en la condición inicial, ¿cuánto vale 2y1? Con el vector u. ¿Cuánto vale 2y1? X1. Muy bien, entonces ahí vamos a poner, en vez de 2y1, vamos a poner x1 más, ¿cuánto vale 2y2? Fíjense acá. X2. Muy bien. x2. ¿Se está cumpliendo la igualdad? Sí, se cumple. Sí. Entonces, ¿qué van a poner ustedes acá? Como no me alcanza el espacio, lo voy a poner acá con otro color. De eso lo van a poner ustedes abajo. Van a poner que para todo u y el vector b perteneciente a S1, esa suma, entonces esa suma de u más b también va a pertenecer a S1. Estamos comprobando eso. Se verifica la condición 2. Ahora tenemos que ver la condición número 3. ¿Recuerdan cuál era la condición número 3? Era cuando multiplicaban por un escalar. Y tiene que pertenecer a ese uno, claro. ¿O Muy no? bien. Tiene que pertenecer a S1. Si se cumple eso, vamos a decir que si S1 sí es un subespacio vectorial de R2. Bueno, después lo vamos a hacer conjunto, porque lo vean. Con diagrama de Venn, por ahí lo entienden un poquito más. Vamos a la tercera condición. Vamos a poner un vector U. Tercera condición, vamos a tener un vector U que es igual a x, y este pertenece a S1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y vamos a tener un alfa perteneciente a los reales. Entonces, ese vector U que tiene coordenada x, y, tiene que cumplir con qué condición. ¿Cuál sería la condición? Que x es igual a qué. Es la condición que tenemos acá, siempre. La misma. 2 veces y. Esa es la condición que nos da S1. Entonces vamos a hacer alfa por U. Un escalar por un vector. Entonces acá vamos a poner U vale x, y. ¿Se puede multiplicar un escalar por un vector? Sí. Sí, por supuesto, muy bien. ¿Cómo se multiplica? Ese escalar va a multiplicar a cada componente del vector. Entonces nos quedaría alfa x, alfa y. Así quedaría el producto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces acá me queda esta condición. Vamos a decir que todo esto es mi x y esto es mi y. Todo esto es mi x y todo esto es mi y. ¿Y cuál era la condición? Que x, en este caso es alfa x, es igual a 2 veces y. ¿Pero cuánto vale y ahora? Alfa y. ¿Estamos de acuerdo? Acá se puede simplificar el alfa con el alfa y me queda que x es igual a 2 veces y. ¿Se cumple la condición de inicio? Sí. Sí. Cumple. Entonces yo tengo que poner para todo u perteneciente a S1, para todo alfa perteneciente a los reales, entonces alfa por u también pertenece a S1. Y acá van a poner por lo tanto, y esta ya la respuesta final, por lo tanto, S1, suma
reales producto es subespacio vectorial ¿de qué? De R2 suma reales producto. Esa sería la respuesta final. Se cumplió las tres condiciones, por lo tanto es subespacio vectorial de R2. S1 es subespacio vectorial de R2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un apartado donde no se cumplen las tres condiciones. Si me falla una de las condiciones, ya no sería subespacio vectorial. Vamos a hacer el apartado B. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el apartado B. El apartado B. ¿Qué me dice? S6 es igual al conjunto de los pares ordenados x1, x2 que pertenece a R2. ¿Tal que? Y la condición que sería que x1 multiplicado por x2, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 1. Acá me está diciendo que me tiene que dar 1. Y ya sabemos que el espacio vectorial que estamos por analizar es perteneciente a R2. Vamos a ver si S6 es espacio vectorial de B, o sea de R2. Tenemos que decir que S6 tiene que estar incluido en R2. Eso por definición. ¿Hay algún elemento, hay alguna componente, algún vector que me dé, que haga que se cumpla esa condición? Que x1 por x2 es igual a 1. Sí, el 1. Y hay muchísimas. Por ejemplo, la más sencilla sería la componente 1, 1. El 1, 1 pertenece al conjunto S6. ¿Estamos de acuerdo? Tal que si nosotros hacemos x1 que sería 1 por x2 que sería 1, me tiene que dar igual a 1. ¿Se cumple esa condición? Sí. Entonces el conjunto S6 tiene al menos un elemento que verifica esa condición, por lo tanto es distinto del vacío. Es algo similar al procedimiento del apartado A, si ustedes ven. Pero ahora tenemos que empezar a analizar las condiciones. Voy a ver el chat. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las condiciones. ¿Cuál era la primera? Si el vector nulo se encuentra dentro de ese subespacio vectorial. O sea, si cumple esta condición. ¿Cuál sería el vector nulo? 0, 0, 0. 0. Muy bien, vector nulo. Bueno, pongo como un cerito y una ondulación arriba. Eso significa vector nulo sería 0, 0. ¿Está bien? Y ese 0, 0 pertenece a R2. Bueno, hagamos la condición. Esta condición. 0, 0 ¿por cuánto? Por 0. Por 0. 0. ¿Es igual a 1? No, es distinto, porque No. 0 por 0 me da 0. Entonces, 0, 0 no pertenece a S6. ¿Está bien? Al conjunto de S6. Pertenece a R2, pero no pertenece a conjunto solución 6.
Entonces acá van a concluir a no verificar la condición, van a poner que S6 o S sub 6, más chiquitito 6, no es subespacio vectorial ¿de qué? De R2, lo que estamos analizando, R2. Ese será un ejemplo de que no es subespacio vectorial. Ya le hice el A y el B. Le va a quedar a ustedes el C y el D. Bueno, ya, si se corta en 6 minutos, vuelvan a ingresar para que terminemos de ver. ¿Vieron combinación lineal con la profe? Ella me dijo que sí, vieron algo. ¿Puede ser? No los No escucho. recuerdo. Combinación lineal. No vimos ejercicio, profe. ¿No vieron el ejercicio? Pero ella creo que ella me dijo que le dio algo, le enunció de que cuando era una combinación lineal, era cuando formaban un sistema de ecuación y si el sistema de ecuación era compatible, ya sea determinado o indeterminado, o sea que el sistema tiene solución, ya sea única o infinitas soluciones, entonces sería una combinación lineal. Pero cuando ustedes quieran ver si es combinación lineal y ese sistema de ecuación de un sistema incompatible, ¿qué van a decir? Que no es combinación lineal. Vamos a ver un ejercicio. A ver, el apartado número 3. Vamos al apartado número 3, vamos a buscar. Apartado número 3. Vamos a bajar un poquito. Acá tenemos el apartado número 3. Vamos a hacer uno o dos ejemplos del apartado número 3. Bueno, hay muy mucho. Bueno, me quedan 4 minutos. Lo que vamos a hacer, nos vamos a desconectar y vamos a ingresar nuevamente para que no se corte en medio de la explicación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo corto y vuelven a ingresar inmediatamente.